cobertura que nos lanzamos a hacer sobre los incendios. Así que hoy vamos a encendernos y vamos a hablar justamente sobre un par de incendios que están dándose en distintas entidades de la República Mexicana. Ya vimos en Veracruz, ya se vieron también algunos en el norte, en Monterrey, pero también en el Estado de México. Y esto es el Estado de México. No puedo decir que sean todos, pero sí un par tienen una particularidad. ¿Usted qué cree, cuál cree que sea esa particularidad? Pues que son provocados. Vea esta imagen que estuvo circulando en todas las redes sociales, la que le estoy poniendo, donde se aprecia a una persona que pues se acerca a un terreno baldío, avienta algo con fuego y eso provoca un incendio. Eso provocó un incendio. ¿Qué es lo que está pasando con estos incendios? Bueno, hay varios intereses de por medio. Son muchos. Lo que aquí declara Protección Civil, particularmente en estos incendios, que ya están, pues básicamente pegados a Tizapán, ya si no mal, ya es casi Atizapán, es como Atizapán, básicamente, el territorio. Lo que está declarando Protección Civil es que son provocados, pero lo que se busca, lo que los vecinos también declaran, es que estos incendios lo que están buscando hacer es, por disputas inmobiliarias, cambiar el uso de suelo del terreno para decir, bueno, es que ya no se puede usar para otra cosa, ¿no? Ahora hay que venderlo, hay que cambiarlo, hay que cambiarle el uso de suelo. Y esto es algo que se ha venido denunciando desde hace un buen rato, que hay intentos, hay varios intereses inmobiliarios en la zona que están pues promoviendo el, vaya, es una manera, llamémosle, de invasión de propiedad, solamente que a punta de fuego, y lo que están haciendo es inmediatamente cambiar el uso de suelo, buscar que se cambie el uso de suelo, alterando pues estos predios. Este es, por ejemplo, este es uno del Estado de México del que vamos a hablar, pero también podemos ver otros incendios. Esta imagen que les voy a poner es de otro incendio que se vio en la autopista Córdoba-Orizaba. Vean, estas imágenes son también bastante intensas. Ahí están las imágenes de cómo está este incendio. Hay otros factores, además del inmobiliario, que es el de la disputa del que vamos a estar hablando acá, pero otros factores es que estamos en una temporada del año muy seca, no ha llovido como esperamos que llueva, es una temporada del año muy, muy seca, el que esté tan seco, el cambio climático, el que la tierra esté así, hace que sea mucho más rápido y más mortal un incendio. Esto, por supuesto, que está afectando el propio medio ambiente, estos incendios afectan el propio medio ambiente, pero están afectando la flora y la fauna. La fauna silvestre, fauna endémica de la región, obviamente está en peligro, esto es mortal para ellos. En el caso, estas imágenes que están viendo son del incendio en Veracruz, pero así hemos encontrado varios incendios. Entonces, lo que vamos a hacer en este programa es hablar sobre los incendios, hablar sobre la particularidad de lo que estamos viendo de los incendios, sobre todo en el del Estado de México, los del Estado de México, donde encontramos varios. Y para dar todo este contexto, le escribí por la tarde a Verónica García Miceli, que nos ayudara un poco a explicar las disputas que están ocurriendo, sobre todo en la región de Atizapán, toda esta zona, donde hay mucha disputa inmobiliaria, pero también hay mucho problema de agua. Lo voy a explicar todavía más a profundidad. Nosotros, ahorita les voy a enseñar todas estas imágenes de lo que nosotros fuimos a cubrir y que es la razón por la que llegamos tarde, pero en los incendios uno que se hizo muy viral fue el de Valle de Bravo. Esta zona de los incendios, que ya está controlada en un 80%, hasta donde nosotros nos retiramos del incendio, esta zona en particular hay un club de golf privado, que es el Club de Golf Izar. Ese club de golf está literalmente atrás del incendio. O sea, es la zona del incendio. Y a mí se me hizo muy raro que nadie del club de golf dijera nada. Están todos muy callados, como si nada pasara. Y buscando sobre este club de golf, me entero que Verónica viene denunciando como este club y otros clubes de golf de la zona tienen concesiones de pozos de agua que no se han revisado en un muy buen rato. De hecho, ya le pidieron a Conagua que se revisaran las concesiones
Ahí está, ya me escuchan de nuevo. Ahí está, que es la zona de Atizapán, la zona Tlanepantla, Naucalpan, Huixquilucan también está por ahí. Así que, Verónica, yo te agradezco muchísimo que te conectes con nosotros y gracias por la espera y por la hora. ¿Cómo estás, Verónica? Muy buenas noches. Ayúdame con tu micrófono, por favor. Y si me ayudas bajando un poquitito la cámara para que te veamos bien. Ahí estás. ¿Cómo estás, Verónica? Buenas noches. Hola, Yamel, muy bien. Muchas gracias a ti por contactarme. Créeme que para mí es un gusto poder a través de ti hacer llegar toda esta información, porque creo que algo de lo que carecemos en el municipio ha sido la difusión de lo que estamos viviendo, ¿no? A veces se queda en ciertos medios, pero esos medios no bajan la información. Y bueno, para los ciudadanos de Atizapán de Zaragoza estamos viviendo un tiempo difícil, una crisis bastante fuerte que está haciendo el agua, que ya desde el 2022 la hemos venido padeciendo, pero que ahorita se agrava con el tema justamente de los incendios, ¿no? Entonces hay una verdadera preocupación por esta situación que estamos viviendo ahorita desde hace algunos días. ¿Cuál es la situación, Verónica? Empecemos con el tema del agua, porque justo con los incendios, por supuesto que se agrava. Nosotros estuvimos ahí y me dicen que, por ejemplo, en lo que es el lago del Valle de Bravo está 14 metros abajo de lo que normalmente tendría que estar y desde hace 5 años. Platicando contigo me dices, nosotros tenemos problemas con el agua desde 2023, o sea, tampoco es tan añejo los problemas que ustedes están arrastrando con el tema del agua, que incluso nos encontramos con algunas protestas en los municipios, veías las lonas, ¿no? Que te decían con agua, hay exigencias a con agua y demás, y ahora vemos estos incendios y por supuesto que la duda existe. ¿Cuál es la vinculación entre el problema del agua y los incendios? Vámonos al contexto. ¿Qué es lo que están viviendo? Mira, yo debo empezar por decirte que Atizapán de Zaragoza es un municipio que colinda con Nicolás Romero, con Naucalpan, con Tlanepantla, Gilotzingo. Entonces nosotros estamos en una parte que forma parte de una reserva muy grande que se conoce como Bosque del Agua. Esta reserva pues tiene muchos años, es uno de los pulmones principales en esta zona del Estado de México y como su nombre lo dice, Bosque del Agua. Nosotros, Atizapán de Zaragoza tiene la fortuna, digamos, de tener una cuenca que es la presa Madín. Entonces, Atizapán de Zaragoza se provee de tres fuentes principales. Por un lado, los pozos que tiene, que estamos hablando de 36 pozos, de los cuales solamente 31 están en funcionamiento actualmente. La mayor parte del abastecimiento de agua potable llega del Cutzamala, más o menos un 70%, y el resto proviene de la presa Madín. Sin embargo, desde el 2022 empezamos a tener ya ciertas crisis. Básicamente porque el municipio ha crecido muchísimo y de una manera muy desordenada. Actualmente somos casi 524,000 habitantes en Atizapán de Zaragoza, pero que es un municipio ¿de qué vive? Básicamente del comercio, pero durante muchos años el más redituable negocio ha sido el negocio inmobiliario. Entonces, Atizapán de Zaragoza tiene tierras que son muy deseadas para los fraccionadores. Tenemos áreas que son de alta plusvalía y muy caras, ¿no? Entonces, pues digamos que ha sido un crecimiento desordenado. ¿A causa de qué? Pues hace muchos años, durante 20 años, gente de Atizapán de Zaragoza nos hemos opuesto a que se den cambios de uso de suelo o licencias de construcción sin transparentarlas a esos fraccionadores, justamente sin una planeación adecuada y sin garantizar los servicios y el agua. Sin embargo, durante 20 años que no hubo una actualización de ese plan hasta este año que pasó, o esta nueva administración, pues eso no ha impedido que el municipio siga creciendo. Obviamente, como la planeación no se hizo durante 20 años, pues no se garantizó el abasto o no se planeó de una manera normal como lo haría cada municipio a cada X tiempo que va actualizando sus planes de estudio en la necesidad
de lo que requeriría la población para que pueda tener asegurado ese recurso que es el agua. Y bueno, el municipio siguió creciendo y entonces, pues eso nos ha llevado a no tener ese vital líquido asegurado, más aparte una gran deforestación, porque el problema también que tiene Atizapán es que no tiene la suficiente captación de agua para poder cubrir las necesidades del municipio. Entonces, está deforestado. Tenemos la crisis y lo que es el estrés hídrico, ¿no? Que le han llamado en todo el país y en el Cutzamala, que se ha ido reduciendo la cantidad de agua que da cada municipio. Entonces, todo eso se ha agravado y en este momento está haciendo crisis, ¿no? Mucha del agua que se da se tiene también a privados. No sabemos exactamente cuántas concesiones se tienen en Atizapán, pero una cosa que llama poderosamente la atención es que Atizapán es el único municipio de todo el Estado de México con esa cantidad de población que te digo, que cuenta con 4 clubes de golf. Y déjame decirte que algo muy importante para entender la problemática es que tendríamos que saber, o yo te voy a contar, que de acuerdo a datos de la Secretaría del Bienestar, la población de Atizapán de Zaragoza se constituye en mayor porcentaje en gente que se encuentra en nivel de pobreza extrema a pobreza o pobreza moderada. Te estoy hablando que estos datos, si sumamos todos los porcentajes de la pobreza extrema, la pobreza y pobreza moderada, ahí cae el 76% de la población. Y solamente gente que no es pobre y que tiene cubiertas todas sus necesidades, digamos, que no son considerados ni pobres ni vulnerables, que estaríamos hablando de la clase media, lo conforma el 28% de la población. Eso te da una idea, ¿no? Entonces, imagínate, tenemos 4 clubes de golf para 153,000 habitantes del municipio, que son los que no se encuentran en este tema de pobreza. Y el resto, que estamos hablando de más de 400,000 personas, pues no están en las mismas condiciones económicas y pues ellos tienen que solventar o vivir de acuerdo a lo que queda de agua y que por supuesto nos queda claro que está siendo mal distribuida, que no se está haciendo un saneamiento adecuado, porque déjame te platico que uno de los principales problemas de la presa Madín es el nivel de contaminación que tiene, que de acuerdo a una recomendación ya de la Comisión de Derechos Humanos, el agua de presa Madín no es de consumo humano. Sin embargo, de ahí se abastece a la población y en algún momento de ese camino que recorre la presa Madín, con todos sus contaminantes, se une al agua que viene de Cutzamala. Entonces, quiere decir que todo el agua que llega a los hogares de Atizapán de Zaragoza, cuando llega, pues ya está contaminada. En este momento, muchas colonias no están siendo abastecidas, se surten a través de pipas. No toda la gente cuenta con cisterna y los que tienen cisterna, pues se abastece por tandeo. Ahorita el agua está siendo un elemento que falta en todos los hogares. No importa si eres pobre o rico, todos padecemos la misma situación, ¿sí? Donde tenemos que estar cuidando este recurso porque no nos garantizan todo el tiempo este abastecimiento. Además, el organismo de agua, que es APAZA, pues no está cumpliendo su función. ¿Cuál es la principal función del organismo de agua? Por un lado, dar mantenimiento a los sistemas hídricos, al drenaje y garantizar que van a estar en perfectas condiciones para poder abastecer y distribuir el agua. ¿Y qué está ocurriendo? Por datos del mismo organismo de agua sabemos que el 40% del agua potable que llega a Atizapán de Zaragoza se desperdicia en fugas. Tenemos instalaciones muy viejas, estoy hablando de colonias que tienen más de 40 años, donde no se les ha cambiado esta red de drenaje. Entonces hay muchas problemáticas. No se distribuye adecuadamente, por supuesto. Hay lugares donde el agua es muy cara, otros lugares donde el agua es muy barata y otros donde no llega. En este momento, el municipio tendría que estar garantizando el agua a través de pipas, sin embargo, esto no ocurre.
Hay lugares donde una pipa de 10,000 litros te está costando en ese momento 2,800 pesos. Se dice, y me consta a mí por algunos recorridos que he hecho con gente de la Secretaría del Agua, que hoy con la nueva gobernadora está en esa función, que se hace huachicol de agua. Y es, por supuesto, con el conocimiento de las autoridades. Entonces, realmente estamos en una posición muy difícil. ¿Qué se ha hecho en estos últimos años? Bueno, la mayor denuncia y queja de los habitantes es que se otorgaron licencias de construcción a grandes fraccionadores. Por eso los incendios de estos días nos preocupan. Según el reporte oficial, se han quemado 170 hectáreas. Curiosamente, empezó la semana pasada, el día jueves, el incendio en Atizapán de Zaragoza. Fue consumiendo una gran parte, no se pudo controlar hasta más o menos por ahí del viernes en la noche, y enseguida empezó con nuestros vecinos, Gilotzingo, que es la parte más cercana ya al Bosque del Agua, en donde aún todavía se combaten los incendios, no se han podido controlar del todo, no se han podido sofocar. Calculan que lleva ya el consumo 200 hectáreas. Entonces, el daño es muy grande. Por dichos del responsable de Protección Civil de Atizapán de Zaragoza, se sabe que fueron incendios provocados. También en Gilotzingo hay reporte de las autoridades de Protección Civil que encontraron pólvora en algunos lugares donde se inició ese incendio, como es Rancho Blanco. Hay reportes de algunas personas que han estado ayudando a combatir estos incendios y desde el lugar nos han estado mandando videos donde ellos refieren que ya habían apagado ahí y vuelven a aparecer los incendios. ¿Cuál es el temor de los ciudadanos? En nuestra experiencia ha estado que en algunos lugares donde se ha prohibido algunas licencias o hay problema con algunas licencias de construcción, surgen estos incendios y entonces pues se acaban, ¿no? Los árboles, la vegetación, y entonces, bueno, ya dan ese cambio de suelo. En este caso en particular, el que empezó en Atizapán de Zaragoza, nos llama poderosamente la atención sobre uno de los predios que se incendió. Este predio corresponde a una empresa que se llama Valle de Paz. Valle de Paz tiene muchos años de dedicarse a lo que son terrenos para panteones. Sin embargo, en una pasada administración estuvo la maestra Ruth Olvera como presidenta municipal. Ellos dieron autorización a Valle de Paz de hacer para otorgarle cambios de uso de suelo de panteón a parte de sus hectáreas como un uso de suelo mixto. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede construir casa, habitación y comercio. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que no se les dio una factibilidad adecuada, se hizo con la misma factibilidad que tenían para hacer panteón, y aunque hubo gente que se opuso a esta autorización, se las dieron. ¿Por qué razón principalmente se la dieron? Bueno, porque en esa administración, de manera irregular, ilegal, el Cabildo le otorgó facultades al tesorero, que a lo mejor por ahí alguien lo ubica, se llama Fernando Iglesias, expareja de Galilea Montijo, fue tesorero aquí en Atizapán de Zaragoza. Bueno, a él el Cabildo le dio facultades para hacer cambios de uso de suelo. Y aprovechando esa facultad, el Cabildo le otorgó a Valle de Paz este cambio de uso de suelo. Curiosamente, y bueno, además ha habido oposición en esta administración. En un cabildo público, precisamente yo expuse el caso, solicitándole al actual presidente se revisara y se revocara ese cambio de uso de suelo. Sin embargo, no hubo respuesta y hoy nos llama la atención que uno de los predios justamente que se incendiaron tiene que ver con Valle de Paz, ¿no? Entonces, por decir algunos de los elementos. Entonces, esta es la situación ahorita que tenemos, que nos preocupa. Alguna de las propuestas de los vecinos es exigir una veda inmobiliaria hasta que nos garanticen lo que es justamente el derecho al agua. Los municipios que están involucrados en este problema de la presa Marín y de esta crisis hídrica, pues están violando varios derechos.
de los ciudadanos, como es el derecho al agua, el derecho a la salud, porque estamos consumiendo un agua cuando la tenemos contaminada. Y además nos están también, pues, quitando un derecho, ¿no? De un bienestar por las condiciones que tenemos, por la, pues sí, desorganización, la falta de ordenamiento en la parte de construcción, pues es un municipio que no solo tiene estos problemas, sino además también de movilidad, de inseguridad, ¿no? No sé si hasta aquí. Sí, justo es como el panorama que te estaba preguntando, porque obviamente de bote pronto piensas, no, es que no hay vinculación entre la falta de agua y los incendios, pero cuando ya ves todo el panorama tan grande, donde hay cambios de uso de suelo irregulares, donde hay corrupción, donde hay abusos, donde incluso el agua, ustedes están exigiendo que se revisen las concesiones porque ni siquiera existe una claridad de cuántos privados y cuántas concesiones tienen estas concesiones. Empiezas a ver un panorama de abuso y un panorama de saqueo y un panorama donde importan más los privados, me refiero como a los clubs de golf o a estos sectores inmobiliarios, que los vecinos per se que viven y pagan sus impuestos día a día, que la tiendita de la esquina, que los comercios de la zona. O sea, parece que importa más el gran empresario que los comerciantes o que la gente que vive y habita ahí. Ponía un par de imágenes, como por ejemplo es esta, donde justo ahí, ¿no? Están los brigadistas denunciando, que son los mismos vecinos denunciando cómo están limpiando y ya detienen un fuego. Empiezan a ver que exacto, un lugar, empiezan a ver más humo, se acercan y pareciera como que los van siguiendo, o sea, que están ellos, están apagando incendios y al mismo tiempo están prendiendo otros, y ahí es donde encuentran pólvora. Estos usos de suelo, ¿ustedes tienen identificados quiénes son los que se buscan beneficiar con el cambio de los usos de suelo? Sí, fíjate que ha existido mucha opacidad a lo largo de estos años para que nos den la información, porque algo muy importante que es importante que la gente sepa es que Atizapán de Zaragoza básicamente ha tenido dos partidos gobernantes, que ha sido PRI y PAN. En las últimas décadas, mayormente PAN. Es muy común saber de los cárteles inmobiliarios y Atizapán de Zaragoza no es la excepción. Entonces ha habido muy poca transparencia, pero déjame decirte que yo sí tengo datos exactos. Cuando yo te hablo de que hubo esta situación anómala, de que dieron facultades al tesorero, al esposo de Galilea Montijo, que fue nuestro tesorero, yo interpuse un amparo e interpuse también una denuncia en Contraloría Legislativa. Y bueno, tardó un poco por el tema de la pandemia, pero finalmente lo que pudimos nosotros lograr es que el amparo provocó que la nueva administración entrante, que también es de la alianza esta PAN-PRI-PRD, Pedro Rodríguez Villegas, tuviera que quitarle las facultades a su nuevo tesorero de otorgar cambios de uso de suelo. Y entonces, como yo puse una denuncia en la Contraloría Legislativa, ellos siguieron esa denuncia y como resultado de la denuncia, que por cierto todavía ahorita está uno de los síndicos de ese cabildo impugnando, está en la parte de un amparo directo, pero lo más seguro es que se confirme la sentencia, a mí me hicieron llegar toda la información. Entonces, ¿qué puedo saber ahora? Puedo saber que el tesorero otorgó 99 cambios de uso de suelo. 99 de los que reportó la actual administración, porque dijeron que había más, pero que en una inundación se habían perdido expedientes. Entonces, de los que entregaron información a la Contraloría Legislativa fueron de 99. Tengo en mis manos esos cambios de uso de suelo, en dónde se dieron, a quiénes, y te puedo decir que la zona de mayor afectación es la zona de más alta plusvalía de Atizapán de Zaragoza, que se encuentra en la parte de la Estadía, de Condado de Sayavedra, de Zona Esmeralda, de Chiluca. Entonces, esos 99 cambios de uso de suelo se materializaron. O sea, es decir, sí se otorgaron y entonces están, por supuesto, digamos que los hicieron legales, ¿no? Lo ilegal lo volvieron legal. Con el nuevo plan de desarrollo urbano que autorizó este nuevo cabildo de Pedro Rodríguez,
Sabemos, de acuerdo a la proyección que hicieron, que se van a construir 43,000 casas habitaciones de aquí a 20 años. Entonces, imagínate, si en este momento nosotros estamos teniendo esta crisis de agua, ¿cómo vamos a estar? Pues ya no en esos 20 años, sino en 2 más o 3 más, si no se está haciendo nada al respecto. Ahora, esos cambios de uso de suelo están alterando porque son construcciones que en Atizapán no se daban. Yo te puedo decir que en esta administración, aunque ellos niegan, bueno, pues es evidente porque tenemos por donde tú camines o donde pases del municipio, ves nuevas construcciones. Tenemos construcciones ya donde tienes tu casa, enfrente de ella tenemos un fraccionamiento que se llama ID, Bellavista, que son edificios de por lo menos 12 pisos, ¿sí? Y te estoy hablando que son muchísimos edificios. Esos están en construcción. En Condado de Sayavedra sabemos que ahí la autorización de casas, habitaciones estaban para, le llaman unifamiliar, de 600 metros cuadrados. Bueno, pues ya hay casos de autorización de edificios de 10 pisos. Entonces, sí tenemos algunos, hay vecinos que han estado pidiendo a través de transparencia, pero en ocasiones la niegan, en fin, pero sí hemos podido por lo menos documentar estos, ¿no? Entonces, sí es un tema muy, muy delicado, porque estamos hablando que los gobiernos que han gobernado Atizapán de Zaragoza responden a intereses de fraccionadores. Ahora, ¿dónde está el problema? Porque mira, nosotros no somos cerrados, no nos oponemos al crecimiento. Sería ilógico decir que no queremos que se construya nada, ¿no? El municipio tiene que desarrollarse. El tema es que nadie ha respetado la ley que existe. ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Cuál es la normativa? Mira, pues hasta dónde pueden extenderse. Que para que cuando tú pides una licencia de construcción, primero tiene que consultarse el plan de desarrollo autorizado para saber cuáles son los usos de suelo que te pueden dar o que predominan en ese predio donde tú quieres construir. Si está considerado para casa habitación, ese uso de suelo determina cuántas son las casas o los edificios que tú debas construir y se tiene que tramitar algo que se llama factibilidad. ¿Qué quiere decir la factibilidad? La factibilidad quiere decir que tienes que tener la autorización de todos aquellos organismos que te van a garantizar los servicios públicos. Pero además tiene que haber un estudio de impacto ambiental, tiene que verse, de evaluar el gobierno municipal y el gobierno estatal cuál va a ser el impacto de esa construcción y tiene que haber medidas de resarcimiento para mitigar ese impacto. Y para mitigar eso se le llama esa parte los equipamientos, es decir, cada construcción tiene que tener garantizados sus propios servicios, es decir, si necesitas agua, pues a lo mejor tienes que tener posibilidad de tener un pozo que abastezca ese lugar o que de la red donde te vas a conectar tenga todavía esa capacidad de abastecerte de agua, que pase la basura, que haya movilidad en la zona para que puedas salir y que sobre todo el impacto que vas a tener se pueda, digamos, sea sustentable para la región donde está. ¿A través de qué? De implementar medidas de movilidad o sembrar o tener más áreas verdes o que ese fraccionamiento, cuando es muy grande, de áreas de equipamiento a la zona, por ejemplo, escuelas, parques, hospitales, en fin, etcétera. Ese es como el panorama ideal, ¿no? Para que todo se construya y vaya creciendo ordenadamente. Sin embargo, ojo, aquí es muy importante. A partir de que llegó una administración panista de la hoy diputada o senadora, me parece, ahorita ya me olvidé si es senadora o diputada, Ana María Valderas, fue presidenta municipal de Atizapán de Zaragoza, tuvo la brillante idea de que en lugar
de que el que fuera a construir lo diera en equipamiento, lo diera en dinero en especie y ella decidir dónde se iba a destinar esa, digamos, contribución que había dado el fraccionador. Por supuesto, en todos estos años nunca vimos las contribuciones en ningún lado. O sea, esta persona decía, a ver, no vas a pagar, digamos, un impuesto, sino que me lo vas a dar como tú en especie, o yo decido y pues ya veo dónde mejor cabe, dónde mejor lo debo de invertir, sin que tenga una ruta legal. Pero eso no llegó nunca. Sí, lo pusieron como una norma de cabildo, como una normatividad municipal, que además estaba fuera de ley. ¿Sí? Pues sí. Pero no, entonces, no reportas. Así es. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que obviamente hubo construcción o de los que ya tenían licencia cuando ella llegó, porque curiosamente en realidad no dio muchos cambios de uso de suelo, ¿eh? Te voy a decir que es la que menos curiosamente dio cambios de uso de suelo. Yo tengo documentada que dio 8. Sin embargo, ya venía de atrás. Entonces, nada más para que te des una idea, el actual presidente, que se llama Pedro Rodríguez, repitió, o sea, es su segundo mandato. Él gobernó antes de Ana María Valderas en el 2012 al 2015. En su gestión autorizaron, entre cambios de uso de suelo, cambios de altura y todo, más de 500. ¿Más de 500? Sí, más de 500. O sea, todo ese dinero. Bueno, cuando llega Ana María Valderas, cambia esto. Entonces, imagínate tú. Ella dice, yo no di, y efectivamente tiene 8 documentados, pero sí se ejercieron todos los que dio Pedro Rodríguez Villegas y Nina Hermosillo, que, fíjate, a ver, espero no confundirte y ser muy clara. Llega Ana María Valderas, ella da nada más 8, pero se construye todo lo que dio la administración anterior. Y resulta que la siguiente trienio vuelve a ser directora de desarrollo urbano Nina Hermosillo, que traía los compromisos del anterior presidente municipal, mismo que hoy nos gobierna. Y curiosamente, el plan de desarrollo que aprobó Pedro Rodríguez y su cabildo lo dejó ya listo Nina Hermosillo. O sea, así como para que tú te preguntes, a ver, ¿cómo estuvo eso? Ese plan de desarrollo que esta persona que trabajó con él es el que está en vigencia ahorita. Prácticamente podríamos decir que ya venía planchado desde antes, ¿no? Se hace una realidad con todos los cambios que no se habían logrado desde el 2003, porque nos habíamos opuesto muchos ciudadanos, y en el 2022, que entra Pedro Rodríguez, lo aprovechan a hacer después de pandemia, de una consulta que hicieron durante la pandemia. La normatividad dice que para que un plan de desarrollo pueda implementarse, tiene que pasar por una consulta pública y que los ciudadanos tenemos que estar de acuerdo con ese plan de desarrollo. Sin embargo, de manera opaca hicieron la consulta durante la pandemia, ¿sí? Y aun cuando nosotros fuimos al Estado de México y hablamos con planeación urbana del Estado y fuimos a denunciar y todo, finalmente el Estado de México no le importó y le dio el dictamen de congruencia, se llama, a Pedro Rodríguez, sin que Pedro Rodríguez tuviera, o sea, violó ahí un derecho. Te voy a decir cuál derecho. Cuando llega Pedro Rodríguez con ese plan que ya había planchado su exdirectora, dice que le hizo modificaciones y la ley dice que si hay modificaciones al plan, tiene que volverse a someter a una consulta pública y volver a ser aprobado. Bueno, pues resulta que le hizo modificaciones y ya no lo mandó nuevamente a consulta pública. Y así le dio el gobierno de Alfredo del Mazo el dictamen para poder ser aprobado en cabildo. Entonces, wow, es un tema muy grande. ¿Por qué saco ahorita a colación a Alfredo del Mazo? Bueno, porque aquí durante muchos años hemos sabido que el grupo Atlacomulco tiene especial cariño por Atizapán de Zaragoza, sobre todo por sus tierras.
Sí, el grupo Tlacomulco que teóricamente ya no gobierna, pues ya no gobierna, ahora gobierna la maestra Delfina, pero sí los hemos visto buscar diputaciones, por ejemplo, la esposa de Arturo Montiel, ahí están como intentando mantener al menos un terreno en el ámbito local, sobre todo en regidurías, diputaciones locales, un poco en diputaciones federales. Pero Nica, ¿qué pasa con el gobierno del Estado, Ahora que entra la maestra Delfina, ¿qué se ha avanzado? ¿Ella sabe algo de esto? Mira, no creo yo creo que sí debes saber porque, bueno, es de todo el mundo sabido que el Grupo Tlacomulco tiene intereses en todo el Estado de México. Yo no me puedo atrever a decir si ella sabe específicamente la problemática de Atizapán de Zaragoza. Yo personalmente alguna vez he hablado con ella, pero hemos tratado más bien situación de inseguridad de Atizapán. Yo en lo personal, no el tema de los desarrolladores. El gobierno, pues podríamos decir que tiene muy poco tiempo, ¿no? Empezó apenas en enero. Creo que desde mi punto de vista hay muchísimos conflictos en el Estado de México. Yo diría que encontró una papa caliente y creo que todavía no les ha dado tiempo para poder avanzar en ese sentido de la parte de desarrollo urbano. Sin embargo, a partir del problema de crisis de agua, creo que ella ya se estaría dando cuenta a través de su secretario de cuál es el problema que está viviendo el Estado de México y en particular Atizapán. Porque déjame decirte que ya algunos de los, digamos que de los informes o conclusiones a los que ha llegado la Secretaría del Agua es a que el problema que afecta sobre todo a municipios como Nicolás Romero, como Tlanepantla, como Naucalpan y como Atizapán, es que no es tanto el desabasto que haya, sino como la mala distribución del agua y el huachicol que se hace en la zona. Entonces, eso lo tienen, creo, muy claro. También saben que este crecimiento desordenado está haciendo que obviamente la demanda aumente, ¿no? Y que, bueno, las medidas que se implementan están mal. Por decirte algo, a mí me da hasta un poco de risa. Pedro Rodríguez se ha dedicado en estos meses a dar a un bajo costo para resolver el problema del agua. Él dice que es para eso. Los tinacos en 1,000 pesos. Y la gente va y compra su tinaco, porque no todos tienen cisternas, pero la pregunta es, ¿y cómo llenas el tinaco si no hay agua? ¿Cómo llenas el tinaco si no te mandan pipas para que tengas agua para llenar el tinaco, ¿no? Entonces, pues es un tema ahí muy paradójico. Entonces, yo creo que la gobernadora, así como Atizapán, ha encontrado muchos puntos. Yo me la imagino, no sé, en un día que mientras le surge un problema en un lado, le empieza en otro y luego en otro, porque el Estado de México en general está así, yo con los municipios que tengo relación con gente de otros lados y es una problemática muy parecida. ¿Por qué? Porque la mayoría hemos sido gobernados durante mucho tiempo por el PRI y el PAN, en donde pues el único interés es llegar a enriquecerse del erario público, ¿no? Esa es la realidad. Déjame decirte que Atizapán es de los pocos municipios que tenemos aeropuerto, ¿no? Atizapán tiene un aeropuerto, tiene 5 clubes de golf, pero tiene una gran pobreza en su gente. Tiene ya una deforestación terrible y tiene un crecimiento urbano exagerado. Pero lo que más nos debe preocupar es que además el tipo de fraccionamientos que se están construyendo no es para satisfacer necesidades de los habitantes de Atizapán de Zaragoza. ¿Y por qué afirmo esto? Porque si tú haces una búsqueda de cómo se está ofertando casas y departamentos, encontrarás que de los más baratos tienen un costo de 2,5 millones. Y puedes encontrarse hasta departamentos de 12 millones, residencias de 18, 20 millones. El porcentaje que yo te decía del 76% de la población que vive en pobreza extrema y moderada, no puede adquirir esta vivienda. Entonces, ¿qué va a pasar? Los que llegan es gente de fuera que puede pagar ese tipo de construcción. Entonces, lo único que se está haciendo es eso, un negocio inmobiliario,
¿sí? Que no responde a las necesidades de la gente que vive en Atizapán y donde las desigualdades cada vez van siendo más grandes entre los sectores, los que sí tienen y todos los que no tienen, ¿sí? Y en medio una pequeña clase media que pues va rascándole para no dejar de ser clase media, ¿no? Entonces, sí es un tema muy delicado. Yo veo que eso ocurre en todo el Estado de México y aunque la gobernadora sacó hace poco un plan de desarrollo, que eso sí me consta, que fue consensado en todos los municipios. De hecho, a mí me invitaron personalmente a participar en uno de esos foros y fuimos a exponer la parte que nosotros pues creímos que era la más importante. Sí se consensó, apenas hace algunas semanas se dio a conocer, pero estamos hablando del plan de desarrollo, ¿sí? No de los planes de desarrollo urbano. Tengo entendido que algunos diputados, como Max Correa, por ejemplo, él ha trabajado mucho en la parte de desarrollo urbano y en la parte de derechos humanos, él sí ha estado haciendo propuestas en el Congreso, incluso esta que ahorita estamos tratando nosotros de hacer nuestra, que es de la veda inmobiliaria. Él ha propuesto en el Congreso que se suspenda en estos municipios ahorita las licencias de construcción mientras no se garantice y se resuelva el problema del agua. Pero creo que todavía no sube a un punto de acuerdo y todavía el Congreso Legislativo local no lo ha avalado, porque también hay que ser claros. Hay todavía muchos diputados panistas, ¿no? Y priistas que se oponen a este tipo de medidas. Verónica, para cerrar, yo te agradezco mucho que vinieras a platicar con nosotros. Tú tienes 10 años de activista y tienes como tal una asociación civil en Atizapán. Desde esta asociación has alzado la voz, has trabajado, te has involucrado. Ya hablaste del cártel inmobiliario que existe, de la vinculación evidente de los gobiernos del PRI y PAN, de este cariño especial que le tienen a Atizapán. En los comentarios me decían, no solamente es Atizapán, podríamos acotarla todavía más, que es a la zona esmeralda de Atizapán. Y justamente estamos viendo que hay pues esta intención, ¿no? Como de pasar por encima de los ciudadanos, porque mientras hay una gran pobreza, también hay grandes desarrollos inmobiliarios que no hacen sentido por este cambio de uso de suelos. Vaya, hasta el ex esposo de Galilea Montijo ahí involucrado. Estuvo como tesorero en el gobierno de Atizapán. Para que las cosas cambien, ¿qué se necesita, Verónica? Si desde el gobierno empiezan a trabajar con el tema del agua, tienes a un gobierno panista que se va en el helicóptero a ver cómo va ya el trabajo para mitigar el fuego, pero que no resuelve los problemas de fondo, que tienes estos grandes clubes de golf, pero al mismo tiempo tienes una enorme pobreza. ¿Qué es lo que ha hecho falta, Verónica? ¿Qué ha hecho falta? Yo diría que tenemos un exceso de corrupción. ¿Qué hace falta? Sacar a esos pues funcionarios corruptos. Hace falta que realmente con el nuevo gobierno del Estado de México y ciudadanos no hubiera un verdadero compromiso en revisar y auditar los municipios en cuanto al cumplimiento de la ley. Yo creo que la ley de desarrollo urbano es una buena ley, igual que la ley de la biodiversidad y de medio ambiente, pero el problema, como en todos lados, es la falta de aplicación de ella y su violación. También hay un muy fuerte problema con los organismos autónomos desconcentrados que manejan el agua, porque la mayoría de ellos no cumple con su función, la mayoría de ellos son tomados como caja chica cuando llegan las votaciones y por lo menos en Atizapán no se le ha invertido, pero se ha fugado mucho dinero a través de ellos. Muchos de los que le llamamos aviadores, ¿no? En las nóminas, pues están concentrados en estas nóminas de los organismos de agua. Entonces, yo qué diría, pues tiene que salir esa corrupción. Yo confío mucho en el gobierno de la maestra Delfina, en que viene con la intención de hacer las cosas diferentes, pero también creo que una gran responsabilidad es de nosotros los ciudadanos, de involucrarnos, porque también puede haber iniciativas de ley
Por ejemplo, algo que estaban diciendo muchos vecinos y que creo que es muy importante es mandar una iniciativa y presionar para que de alguna manera ahorita en estos predios, en estos terrenos donde hubo incendios, se pudiera controlar que no haya cambios de uso de suelo o no se ejerzan las licencias que ya están dadas, por lo menos en 15 o 20 años como una sanción y para permitir la restitución y la restauración de todos esos ecosistemas que se quemaron. Esa creo que puede ser a corto plazo una manera de restituir el medio ambiente, porque algo real, Meme, es que nos estamos quedando sin agua, pero los árboles traen agua y el agua es vida. Entonces no solo se está jugando aquí un tema de un negocio inmobiliario, sino nos están quitando la posibilidad de tener un entorno saludable. Nos están privando de un derecho a la vida, ¿sí? Y un derecho a la salud, porque nos están dando un agua contaminada y un agua que además no está siendo garantizada, ¿no? Entonces, para las próximas generaciones les vamos a dejar, pues, ahora sí que las guerras tendrían que ser de agua, ¿no? Y no queremos eso. El problema de cómo resarcir el daño se puede, sí. ¿Sabes también otra de las cosas que yo creo que es importante? Es que de veras el Estado tome como responsabilidad el agua. Hoy la ley dice que el agua es un derecho humano. Y entonces, si es un derecho humano, el que tendría que ser responsable y tener la tutela de ese derecho y del agua es el Estado, no tenerla los municipios, ¿no? Y a veces hay municipios que tienen agua y no la quieren compartir, aunque en otro municipio no haya, porque la sienten suya. También habría que revisar todas las concesiones que se han dado, la cantidad de concesiones y qué uso están dando a ellas. Habría que verificar también cuáles son las condiciones de los pozos que se tienen, pero sobre todo creo yo que el Estado tendría que ser el que la distribuya, en donde el principal objetivo sea abastecerla y garantizarla como derecho humano a la población, no para las empresas privadas, no para los clubes de golf, no para empresarios que se están enriqueciendo del agua, ¿no? Y que eso pertenece o tendría que pertenecer a los ciudadanos de este país. Es lo que creo, Meme. Verónica, yo te agradezco muchísimo que vinieras justamente a platicar con nosotros de este tema. Es importante darle difusión por lo que todo lo que estamos viendo entre los incendios, entre los movimientos, entre la falta de agua, entre la ausencia que hay de crítica hacia el gobierno municipal en Atizapán, y evidentemente ya no solamente es Atizapán, sino que es prácticamente pues toda el área que la habita desde el bosque y demás. Entonces, cuenta con este espacio para hacer eco de lo que esté pasando y yo te agradezco muchísimo todo lo que estás haciendo y por favor cuídate, porque también sé que hay muchos intereses de por medio, no son temas fáciles y los intereses que se tocan pues tampoco están para nada sencillos. Entonces, Verónica, yo te agradezco mucho y este espacio pues para lo que se necesite denunciar. Muchas gracias, estoy para servirte. Gracias. Un fuerte abrazo, gracias. Gracias igualmente.